cada uno de los hermanitos que están ya conectados, aquellos que no se han conectado, recuérdales la clase, por favor, Padre Santo, que tu Espíritu Santo les recuerde la clase, Señor, en el nombre de Jesús, que este sea un tiempo en el nosotros de tu Espíritu Santo, hablando, enseñando a nuestro corazón, redarguyéndonos, compungiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos guía toda verdad tu Santo Espíritu, que nos corrija en aquellas cosas en las que necesitamos ser corregidos, que nos instruya en lo que necesitamos ser instruidos, que nos enseñe en lo que necesitamos ser enseñados. Por favor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Padre bueno, te lo pido por tu misericordia, Señor. Padre amado, que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, y que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, te lo pedimos, por favor. Que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito con el cual es enviada en el nombre de Jesús. Y que tú formes cada día en nosotros a la persona de Jesús para que demos su talla, su estatura. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre bendito, por favor, Señor. Para que no quedemos, Señor, acomodándonos a la forma de este mundo, sino que nos acomodemos a la forma del Evangelio, que tomemos su forma, su estatura, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de hablar. Te lo pedimos, Padre bueno, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta clase. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos muchas gracias y queremos que así es hecho para gloria de tu nombre. Amén y amén. Julita, me están escribiendo por ahí en el grupo, ¿puedes responderles, porfis, porfis? Señora. Listo. Bueno, dos personas que me cuenten qué dimos la clase pasada y que me cuenten cómo les fue esta semana con el recordatorio de la clase, cómo se los recordó el Señor. A ver, ¿democráticamente o dedocráticamente? Yo creo que es dedocráticamente. Vamos a darle la bienvenida al hermano Javier con esa pregunta. Cuéntame, hermano Javier, ¿qué aprendió en la clase? No, se quedó sin sonido. No se escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, tenemos problemas de sonido. Bueno, pues primeramente darle gracias al Señor por estas clases, por este privilegio de poder recibir esas enseñanzas, por todos los corazones que se disponen para el Señor, pues para aprender y para poner por obra lo que aprendemos y para incorporarlo a nuestras vidas para hacerlo más fácil y más fácil para enseñar. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Javier. Y ahí en el grupo hay 3 punticos y uno le da esos 3 punticos y puede levantar la mano para que el que quiera participar puede poner la manito ahí y para que no nos pisemos cuando vayamos a participar. Entonces, no sé si ven los 3 punticos. Entonces, va a ser un ejemplo. Ahí levanté la mano. Entonces, para que podamos participar y no nos pisemos unos con otros. Bueno, y si lo queremos quitar, pues volvemos y lo tocamos y ya salen. Bueno, con respecto a la clase, bueno, vi los 3 módulos, bueno, las 3 clases, y bueno, estuvo genial, estuvo chévere. Estuvimos viendo acerca de los estorbos de la oración, aquello que no nos permite que la oración sea como eficaz, que cumpla su efecto. Entonces, vimos el estorbo del corazón, referente al corazón, y vimos el estorbo de la incredulidad, el estorbo del orgullo, el estorbo de la falta de perdón. Los verdugos, que son las enfermedades, los afanes y la ansiedad, y las soluciones prácticas para que el practicar el pecado, y bueno, las soluciones también para ir en contraposición de, digamos, de esas circunstancias que no nos permiten que nuestra oración sea eficaz. Entonces, bueno, eso era lo que les
pues, lo que les puedo comentar así por encimita. Que aprendió en la clase pasada. Que nos haga una retroalimentación ¿Me preguntaste otra vez? No. en 2 minuticos. Empezamos también, terminamos los estorbos del corazón y empezamos con los de la vida cotidiana, conducta, y empezamos a ver el de la práctica del pecado. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, pero no te estábamos escuchando. Ya es que no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Perdónenme, por favor. Entonces, sí, ya terminamos. Son ¿quién me recuerda en orden los que aprendimos, por favor? ¿Quién me recuerda cuáles fueron los estorbos del corazón? ¿Nadie? Como la pregunta, pero los que escuchan entrecortado, qué pena. Los estorbos del... Estorbos del corazón. ¿Todos Los, me escuchan entrecortado o solo es la... sí se está escuchando entrecortado. Ok. Sí se Bueno, escucha mientras la hermanita entrecortado. Ruth nos hace ese recuento de los estorbos del corazón. Sí, señora, como Mientras la los hermanita Ruth nos hace ese recuento, yo voy a tratar de acomodar acá la red. Bueno, Bueno, sí, pues entonces hablamos de, como nos decía Javier, de las cosas que son un estorbo en nuestra oración y se clasificaron en 3, en los del corazón, la vida cotidiana o conducta y los sentidos. Empezamos a ver los del corazón y vimos el primero, la incredulidad. Definimos incredulidad como falta de fe y definimos la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También vimos qué era creer. Entonces decíamos que era recibir por verdad algo que sea verdadero o falso y que rige mi vida. También entonces otro de los estorbos del corazón es el orgullo. Definimos el orgullo como la actitud de autosuficiencia que nos impide depender de Dios y que la solución es la humildad. Y la humildad la definimos como la capacidad de reconocer que sin Dios nada podemos hacer. El tercer estorbo del corazón es la falta de perdón. Y definimos que perdonar es la acción de remitir al Padre en oración la ofensa que me hicieron por medio de la vida, de la obra, de la muerte y la resurrección y de la sangre de Jesús, y pidiendo en oración a favor del ofensor. Y el cuarto estorbo del corazón es el afán y la ansiedad. Bueno, vimos varios ejemplos. Y bueno, esos son los del corazón. Y iniciamos con los de la vida cotidiana o conducta y empezamos a ver el primero, que es la práctica del pecado. Y la solución pues es el verdadero arrepentimiento y buscar la santidad por conducta y por naturaleza. Creo que ese es. Sí, ahí quedamos. ¿quién me explica la diferencia por conducta y la santidad por naturaleza? Por conducta, ¿Sí me escuchan por ahí? conducta es apartarse del mal, o sea, es convertirnos, o sea, arrepentirnos y convertirnos de ello. Y de la naturaleza somos nacidos de Dios, somos nacidos de nuevo. Ok.
¿Me confirman cómo me están oyendo ahora, por favor? Que es que estoy haciendo algunos cambios en la red, a ver si se oye mejor. Sí se oye mejor. Ok, vale, gracias a Dios por eso. Listo. Entonces, vamos a continuar con los estorbos de la oración. Poquitico, Es que a veces se queda eh, paralizado. pero porque creo que no sé la si- idea, como se los digo siempre, no es correr, ¿no? Está frenada. Sí, se congela el audio y no se escucha nada, queda ahí en stand-by. Quítale quítale por favor el wifi a mi teléfono, a ver si con los solos datos me coge mejor. ¿Me escuchan? A estas horas las redes. Gracias a Dios por todo. Entonces seguimos con los estorbos de la oración. Vamos a ver hoy no orar conforme a las escrituras. Eso es un estorbo de la oración. Ese es de conducta. No orar conforme a las escrituras. No sé si vieron un videito corto. Señora, Sí, señora. ¿qué me Definitivamente decías, no. Julita? ¿No me están escuchando bien? No, señora, se queda paralizada y se va la pantalla, se va la voz. Bueno, y con la cámara apagada, Tampoco. Se escucha la voz entrecortada. No sé si solamente será a mí o a los demás compañeros igual. todos están... Igual con demasiada interferencia, la creo que el verdad. problema es... Pues por favor, hablas así con la cámara apagada, a ver. Aquí se sí, escucha voy a bien. tratar de hacerlo con la cámara apagada, a ver si mejora. Entonces, estábamos hablando acerca de que el estorbo que vamos a trabajar ahora es no orar conforme a la palabra de Dios. No orar conforme a la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Sí me están oyendo mejor? Sí, señora. ¿Mejor? Ok, vamos a dejar la cámara apagada entonces de manera temporal, a ver cómo nos va, con la ayuda de Dios. Entonces, no si vieron un video que leí cortico, que dura como 1 minuto, de una persona que está enseñando acerca de la oración y de la problemática que tenemos en las iglesias de que todavía se sigue enseñando a orar en el nombre, perdón, de orarle a Jesús o de orarle al Espíritu Santo. ¿Sí vieron el video? Sí, Sí, señora. señora. ¿Qué pastora? Ya lo vi. Ok. Es un video cortico pero sustancioso que habla acerca, esa es de las primeras problemáticas que tenemos al orar, es que no lo estamos haciendo conforme a como Jesús nos enseñó, primeramente. No estamos orando muchas veces y las personas no oran conforme a como Jesús, y eso muchas veces no se recibe. Por eso no se recibe porque oramos mal. Es que a mí me enseñaron así, a mí me dijeron así, a mí me parece que es así, a mí me enseñó así mi abuelita, mi papá, mi pastor, etcétera, etcétera. Entonces seguimos orando, Señor Jesús, te pido tal cosa. Espíritu Santo, te pido tal cosa. No estamos haciéndolo como lo enseña la Escritura, como lo enseñó Jesús.
Sí, tenemos claros los pasos de la oración. Tenemos claro qué es orar y cómo hacerlo. A ver, ¿quién me puede dar los pasos de la oración? ¿Qué es orar y cómo hacerlo? Orar es pedirle al Padre lo que necesitamos con voz audible, dándole una solución en el nombre de Jesús, con acción de gracias y creyéndolo y recibiéndolo en el nombre de Jesús. Bueno, por ahí vamos a ver los 5 pasos en orden. Yo les enseñé la manito de la oración, ¿no? Los que han estado conmigo en clase. ¿Sí se les enseñaba la manito de la oración? Sí, señora. Sí, señora. Una manera didáctica de enseñar a orar. Entonces, a ver, ¿quién me enseña con la manito? Bueno, entonces con la manito sería el primer paso, pedir al Padre, porque Él es el Sí. dueño de todo y se complace en compartirlo. Segundo paso, en el Ok. nombre de Jesús, porque Él es el único mediador. El tercer paso, pedir lo que necesitamos de manera clara y específica, planteando una solución a cada necesidad. Cuarto paso, que sea de forma audible, porque Jesús nos decía cuando oremos, decid, o sea, hablar, que sea de forma audible. Y el quinto paso, confesándolo, creyéndolo, que es hecho en el nombre de Jesús, recibirlo con fe y con acción de gracias. Muy bien, entonces el primer análisis que tenemos que hacernos en cuanto a no orar conforme a la palabra de Dios es si estamos orando como lo dicen las escrituras, como Jesús nos enseñó. ¿Listo? Ese es lo primero que tenemos que ver si lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Si todavía estamos orándole a los santos, o si todavía se le ora a la Virgen, o si todavía se le ora al Señor Jesús, o si todavía se le ora al Espíritu Santo. Ninguna de estas oraciones son conforme a las Escrituras, porque lo que dice la Biblia es que nuestra oración debe ir dirigida al Padre. ¿Listo? Porque como decía mi hermanita Ruth, porque Él es el dueño de todo. Porque le pedimos al que tiene. ¿Listo? Paso 2, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque no solamente porque es el mediador, sino porque Jesús ganó todo para nosotros. Todo lo que usted y yo necesitamos para esta vida o para vida eterna, Jesús lo ganó para nosotros porque Adán lo perdió en el huerto del Edén al pecar. Todas esas cosas que Adán perdió, Jesús las recupera para nosotros, las redime para nosotros y nos hace partícipes de estas cosas a través de las cuales podemos pedir al Padre lo que necesitamos para esta vida o para vida eterna. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Listo? Lo hacemos pidiendo lo que necesitamos. No es quejarnos, orar no es quejarse, orar no es hablar con Dios, orar no es contarle mis problemas a Dios, orar no es tener un monólogo, sino que orar es pedir. Entonces pido lo que necesito. En el Padre Nuestro, Jesús explica a través de estas 7 peticiones las cosas que nosotros podemos pedir. Dese cuenta que el Padre Nuestro es totalmente una lista de peticiones. Necesitamos pedir lo que necesitamos. ¿Qué necesita? Pídalo. ¿Listo? Hacerlo de manera audible, lo que significa que no hay oraciones mentales y en ninguna parte de la Biblia existen oraciones mentales. En todas las oraciones que están en las escrituras, hablaba, mismo dijo, decir, es necesario porque la Biblia dice que Dios nos oye. ¿Cómo nos va a oír si no hablamos? Es verdad que Él conoce nuestras peticiones desde antes que la pidamos, pero eso no nos exonera de que debemos pedir porque esa es la norma bíblica.
¿Listo? Es la norma bíblica. Y debemos hacerlo, el último paso, que es con fe, creyéndolo, confesando que es hecho en el nombre de Jesús, con acciones de gracias. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que confrontarnos en cuanto a si estamos pidiendo verdaderamente conforme a las Escrituras. Lo segundo que tenemos que confrontarnos es qué es lo que estamos pidiendo. Es decir, que lo que pidamos lo hagamos conforme a ciencia. No es orar por orar. Por eso la oración y la palabra de Dios son dos pilares indispensables, fundamentales en la vida del cristiano. Porque nosotros debemos aprender a pedir conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo así que conforme a la palabra de Dios? Vamos a ver un ejemplo. Números 22, por favor. ¿Quién lo puede leer? También alguien que me... Proverbios 28, 9 y 4, No se te 3. escuchó los versículos. Los voy a repetir. Proverbios 28, 9. No se le está oyendo. Pastora, la señal está No me están malísima porque no se le escucha nada. oyendo. Me van a decir dónde se oye. No la estamos escuchando. ¿Me oyen? En ese momento. Hace ratico no se escucha nada. A mí me sacó de la sala y volví a ingresar, pero no se escucha nada. Perdonen, por favor. Por favor, me confirman si se oye mejor aquí. Dientes. ¿Se oye mejor por acá? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Hola, Ahí hola. estás, ahí estás ¿Sí hablando, me oyen Zuley? ahí? Sigue hablando, por Si me favor. oyen, es que me conecté de otro dispositivo, a ver si mejora la calidad del audio. Entonces me confirman si me oyen ahí bien. Sí, señora. Sí se te escucha. No estamos escuchando. Se quedó como paralizada porque no sale.
No te estamos escuchando, Zuley. Se le fue el audio hace rato. Dios los bendiga. ¿Quién vive? ¿Alguno alcanzó a copiar las citas que ella nos dio? Proverbios 28:9, solo escuché. Números 22, ¿qué? Alguien que le pueda escribir a la interna a la profe le diga que se salió de la sala. Ya acabo de entrar. Zuley, no te estamos escuchando. Ahora sí me escuchan, me confirman, por favor. Ahora sí. Ay, bendito sea el Señor. Ahora no. Yo Entonces, alcancé a estamos. escuchar. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Por favor, me confirman. ¿Sí? Ay, confiamos en el Señor que en el nombre de Jesús no se vuelva a caer porque se cayó toda la red de la casa. Tengo 2 Wi-Fi, 2 se cayeron y los datos de la casa también. O sea, los datos del teléfono, se cayó todo. Perdónenme, por favor, mis hermanos. Se sale de mi control esto. Pero bueno, gracias a Dios por todo. Ahí nos prueba la paciencia. Entonces, Profe, está en Proverbios 28:9, Santiago 4:3 y Números 22. Quien lo encuentre, por favor, lo puede leer. Les agradezco. Proverbios 28:9, Santiago 4:3, Números 22. Quien lo tenga puede leerlo. Proverbios 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjense que si no prestamos atención a lo que dicen las escrituras, ¿en qué se convierte la oración? Abominación. En abominable. Santiago 4:3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense que entonces, si no sabemos pedir, si no prestamos atención a lo que dicen las escrituras, deben estar unidas la palabra de Dios y la oración. Entonces, estamos pidiendo mal. Vamos a ver un ejemplo en Números 22. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Yo lo tengo. Números 22 dice. Leo tu palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó.
Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esa gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él... ¿Hasta ahí? Vamos a dejarlo hasta ahí para no leer todo el capítulo, porque ya hasta ahí podemos ver la problemática de Balaam. ¿Balaam consultó a Dios? ¿Sí o no? Por lo que leímos. Hola, hola. ¿Qué decimos? ¿Balaam sí consultó a Dios o no consultó a Dios? Sí, Sí, consultó no a lo Dios. consultó, me dice. Señora. Dice que sí, porque dice, entonces Dios le dijo a Claro, sí Balaam, no consultó a Dios. vayas con ellos. Pero En el ¿cuál era la intención de 22:9. Balaam? ¿Cuál fue el problema con Balaam? ¿Cuál era la intención de él? ¿Por qué si Dios le dijo que no a la primera no hizo caso? ¿Cuál era la intención de Balaam? Recibe el favor que le da Balac. No, no, porque le rechazó todo lo que le ofreció. Ah, porque estaba movido por sus intereses económicos, ¿cierto? Por lo que le estaban ofreciendo. Tenía intereses de por medio el hombre. ¿Sí?
Muchas veces nuestros intereses son los que nos mueven. No estamos pidiendo conforme a lo que Dios quiere. Voy a poner un ejemplo práctico. Se enamora una persona de la mujer ajena o del hombre ajeno. Y empieza, ay Señor, tan bueno sería que fulanito de tal pasara tal cosa. Mire que estará orando esta persona conforme a las escrituras. Sí, no, ¿y por qué? No está orando conforme a la escritura. ¿Por qué? Pues porque empezando que si es una persona casada, pues obvio, ya está deseando el hombre de su prójima. Entonces no está actuando tal cual. Entonces esa oración va en contra de las escrituras. Cuando Ok, llegaron Dios mío. donde Balaam ni siquiera tenía que haberlo pensado, porque Balaam sabía que ese era el pueblo de Dios. Sin embargo, sus motivaciones lo llevaron a, ay Señor, ¿será que puedo ir? ¿Sí me hago entender? Muchas veces pedimos, pero pedimos mal, como decía el hermano Santiago, en Santiago 4:3, porque no pedimos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo, que se oye mucho en las iglesias, es un ejemplo evangélico. Señor, te pido que me toques. O te pido que toques a esta persona, a fulanito, a perencejito. Tócalo, Señor. ¿Estamos pidiendo mal? ¿Sí o no y por qué? Pues depende de la intención que esa persona quiera que el Señor lo toque para qué, o sea, conforme a qué. Entonces estamos pidiendo mal. No pida, tócalo, Señor, o tócame, Señor. Pida lo que necesite. Necesita que esta persona sea salvo. Señor, salva a esta persona. Convéncelo de pecado, de justicia, de juicio. Porque proceda un arrepentimiento. Concédele un corazón arrepentido. Hazlo nacer de nuevo. Compúngelo, redargúyelo. Pero tócalo. ¿Sí? Si es que usted quiere sentir la presencia del Espíritu Santo, si usted quiere sentir la presencia del Padre, la presencia de Jesús, usted quiere sentir consuelo, usted quiere sentir fortaleza espiritual, pues pídala. Señor, yo necesito que tú me consueles, yo necesito que tú me fortalezcas, yo necesito que tú me sostengas, me ayudes, yo necesito que tú me abraces. ¿Qué es lo que necesita? Pero entonces esa mala expresión que utilizamos, Señor, tócalo, no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Me hago entender? Pastora, cuando uno pide, de pronto a veces uno en una oración le dice, Señor, déjame ver tu gloria, pero también debería darle como con respecto a qué o qué milagro o está como una oración inconclusa, una petición. Me repites otra vez la pregunta porque en realidad no te escuché. Que cuando uno está también orando y uno le dice, Señor, déjame ver tu gloria o muéstrame tu gloria, también sería una oración, o sea, que no está como bien fundamentada, bien determinada, bien solicitada, bien formulada. Sí, claro, porque ahí usted puede pedir hasta que se lo lleve el Señor, porque pues si quiere ver la gloria del Señor, qué mejor que de cerquita, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a pedir. Muchas veces pedimos mal. Ese es un buen ejemplo, hermana Novia. Muchas gracias por ese ejemplo. Sí, señora. Tenemos que aprender a pedir. ¿Qué necesita? ¿Por qué quiere ver la gloria de Dios? Ah, bueno, es que yo necesito que Dios se glorifique en este problema que tengo. Ah, bueno, Señor, mira este problema, te pido por favor que obres de esta manera.
necesito que por favor me des respuesta a esta situación que estoy pasando. Ahí vemos también la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Somos muy ambiguos a la hora de orar. ¿Me hago entender? No somos claros. No lo hacemos conforme a ciencia. Acuérdense que hay dos cosas en la Biblia que tenemos que hacer con el entendimiento. ¿Cuáles son esas dos cosas? Orar y cantar. Orar y cantar. Tenemos que hacerlas con el entendimiento. ¿Quién sabe qué es el entendimiento? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el entendimiento? Es poner el nuestra sentido. Es nuestra capacidad de entender, percibir, ver las cosas. Entonces, mejor dicho, con los 5 sentidos bien puestos. Por eso hay que hacerlo conforme a ciencia. La mejor manera de pedir es hacerlo conforme a ciencia. Es decir, conforme a las escrituras. Entonces, la solución para ese problema es orar en el Espíritu y permanecer en Jesús y en sus palabras. ¿Por qué orar en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y permanecer en las palabras de Jesús implica que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Juan 15:7, por favor. Efesios 6:18. Primera de Juan 5:14. Lucas 22:4. ¿Qué dice Juan 15:7? Dice su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿en qué tenemos que permanecer? En Jesús y en sus palabras. ¿Listo? No pidamos guiados por emociones o porque le oímos esa petición a otros, es que así me enseñaron, sino conforme a cómo Jesús hablaba, así también pidamos. Fíjense que otra petición que se hace mucho mal, muy mal en la iglesia y que se hace mucho, que se oye mucho, incluso hasta en canciones, ¿sí? Y a veces las cantamos, y acuérdense que tenemos que cantar con el entendimiento. Entonces, es quebrántame. ¿Se han oído canciones y oraciones que dicen eso? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí las han oído? Canciones y oraciones que dicen quebrántame. Sí, pastora, yo la ¿Qué he es quebrantar? Quebrantar es como ¿Qué es? romper. Romper. Pero Cuando cuando se uno está dice, refiriendo a que rompa, por ejemplo, el corazón de piedra o que rompa lo viejo que era yo, porque pues también él es el alfarero, entonces él también tiene que romper esa vasija, como dice en la palabra, y volver a hacer una nueva. Julita, usted ya nació de nuevo, Julita. ¿Usted ha creído en el nombre de Jesús y por la fe que usted ha nacido de nuevo? Sí, pero al comienzo no. ¿Ah? Sí, ahora sí, pero al comienzo no. Se me fue la señal. ¿Sí me oye, Juli? Sí, señora, sí te escucho. Sí, la escuchamos. Es que te estaba diciendo que al comienzo, pues todos Perdón, se me pasamos fue que la señal. teníamos el corazón de piedra. Perdón que se me fue la señal. Perdónenme. Te preguntaba, Julita, que si usted ha creído que usted ya nació de nuevo por la fe en Jesús. Sí, señor. Que Dios le ha dado Sí, un corazón nuevo.
Bueno, Sí, entonces señor. pues ya no pida que le quebranten nada porque ya el corazón nuevo no está. Esto lo puede pedir el que no ha nacido de nuevo. Eso sí lo puede pedir que le quebrante el corazón de piedra. Ojo, Ujú. el corazón de piedra. Pero no que quebrante a la persona. A veces, ¿sabes qué? Yo creo Porque que a fíjense que veces la Jesús fue usan. quebrantado. No, y a veces ¿Qué usan esa significa que Jesús fue palabra. quebrantado? Te iba a preguntar ahí algo, perdóname, Zule, porque a veces usan esa palabra como si fuera, como que me ¿Qué lleve a significa que la... Jesús fue quebrantado? No me... Pues que fue molido, ¿Mm? Murió o sea, físicamente. que su cuerpo se destruyó. Fue como parte del plan de salvación. Fue quebrantado física y emocionalmente para pagar por nuestros pecados. Pastora quedó sin audio nuevamente, sin señal. Sí, está como malo el internet. Bueno, yo he visto el módulo 1 y creo que lo usan con Zoom y como que va como mejor, como que hay menos interrupción. Tocaría de pronto ensayar para la próxima clase, pero no sé, pues depende también de la red de internet que tenga. Si tiene problemas allá, Es, creo que grave. es más el internet, no tanto ¿Sí? la plataforma, sino el internet. Ah, ok. Sí, pero en resumidas conclusión, sí es Zoom es mejor que Teams. O sea, se cae menos la señal, es más asequible para ingresar. Bueno, pero pues gracias a Dios por esta red. Pero es que la señal no depende digamos, de la plataforma, sino del internet que se tenga en casa. Mm, bueno, sí. Pero bueno, tocaría hacer el Sí, la ensayo a ver si nos va plataforma mejor. también tiene mucho que ver. Y sí, la plataforma infiere mucho también, sí es verdad. ¿Me escuchan, mis hermanitos? Qué pena con ustedes. Señora, ya te escuchamos. Ay, por favor, perdónenme, de verdad que sea algo que se sale de mi control. Gracias a Dios por todo. Le estaba preguntando que qué significaba cuando Jesús dijo, cuando la Biblia dice que Jesús fue quebrantado. ¿Quién me puede decir? Pues fue muerto. Zuley, perdona, ¿será que quieres que apaguemos las cámaras a ver si baja el tráfico de la red? Yo sé que tú quieres que siempre vernos, pero no sé si de pronto mejora. ¿Me están escuchando ahí mejor? Sí, señora, ahí la escuchamos. Entonces, ¿qué significa que Jesús haya sido Pues, quebrantado? pues fue como parte del plan redentor. Él fue crucificado, fue molido, fue humillado para pagar nuestros Entonces, pecados. quebrantado significa que su cuerpo fue destruido, Ya que se su murió. alma
Fue a la Hades, pero destruido totalmente, destruido. Entonces, eso es quebrantar. Por eso es que pedimos mal si pedimos eso. Sí, Señor, quebranta a tal persona. No pida eso, por favor. Uno ¿Listo? puede caer hasta muerto Pídale que le dé ahí. un corazón de fuego, sí. Pídale que le quebrante el corazón de piedra, sí. Pero si usted ya nació de nuevo, no necesita pedir que le quebrante el corazón. ¿Listo? ¿Ya entendemos la diferencia? Hermanita Angélica levantó la mano, dígame. Sí, señora, qué pena. ¿Pedir revelación y manifestación está mal? Repite la que no te entendí. Que si pedir revelación y manifestación está mal. ¿Qué quiere que les revelen y qué quiere que les sea manifestado? ¿Puedes especificar? Es conforme a la escritura cuando uno lee y no comprendo o no entiendo. Ah, bueno, entonces, Señor, guíame a la verdad por medio del Espíritu Santo. Revélame estas cosas que están aquí, que son, dice que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que a Dios ha reservado para los que le aman. Revélamelas a mí, Señor, por favor. Pida lo que necesite. ¿Me hago entender? Gracias. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a pedir conforme a ciencia. Conforme a ciencia. ¿Sí? A veces pedimos mal, por ejemplo, Señor, en estos días estaba hablando con una persona que le estaba enseñando a orar y me dijo, a mí no me importa que Dios me dé así sea una casa de palo. ¿Sí? Y entonces cuando reciben la casa de palo se quejan porque tienen una casa de palo. ¿No fue lo que pidieron? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, así lo pidió con esas características, el Señor se la va a dar con esas características, de madera, de palo, de lo que sea. Exactamente. Y si dice, Exactamente. si Ahora, si dice, quiero por una ejemplo, casa como tú quieras, Señor, pues la entonces voluntad esté de contento Dios. con lo que le den. Esté contento con lo que le den. Después no diga, ay, es que yo la quería con patio, no, porque usted la pidió, le dijo el Señor que como él quisiera. Entonces no se queje. Es como el que ora por esposa o por esposo. Y entonces le dice, Señor, dame tú el esposo. Y entonces le llegó uno del color de piel que no le gustaba, o de los ojos que no le gusta. Ay, Señor, es que ese no me gusta porque ese no es mi tipo. Pero ¿y entonces qué está pidiendo? ¿Sí ve que pedimos mal? ¿Sí pasa o no pasa? Sí. Y cuando pedimos que se haga la voluntad de Él. Porque pues uno le puede decir, Señor, quiero esto, pero haz tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tenemos que tener claro cuál es la voluntad de No, Dios. sí, o sea, sí sé que son por las cuatro cosas, de que sea salvo, de que sea santo, de que hagamos el bien, pero cuando uno ora pidiendo algo, digamos, como uno a veces no sabe qué le conviene, y Dios sí sabe, y si uno le dice, quiero esto, Señor, pero hágase su voluntad, pues porque Él sí sabe Bueno, que ese es es lo mejor un para mí. ejemplo. Fíjense que hay algo. Cuando Jesús pidió que se hiciera la voluntad de Dios, no era que Jesús no sabía qué pedir. Jesús sí pidió algo. Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No significa que él no haya pedido algo, sino que pidió que por encima de sus deseos estuviese el plan, el propósito, el proyecto, la determinada y anticipado conocimiento de Dios referente a la salvación de los hombres. ¿Sí me hago entender? Pero sí tenemos otros ejemplos bíblicos, como por ejemplo en las invasiones a Israel, cuando el pueblo se volvía a Dios
y le decía, Señor, no sabemos qué hacer. Entonces obra tú, porque nosotros no tenemos tal poder ni tal fuerza, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pedir. Entonces tú obra como a ti te plazca, porque no sé qué pedir. Es diferente. ¿Listo? ¿Sí tenemos claro ahí? Sí, señora. Cuando no sabemos cómo pedir, pero en muchas ocasiones sí sabemos cómo pedir, pero no lo hacemos conforme a ciencia, o queremos, o somos ambiguos a la hora de pedir. ¿Listo? Y tenemos que ser claros, nuestras oraciones deben ser claras. A Dios le agrada que le pidamos qué necesita, dígale al Señor lo que necesita. ¿Sí? Ejemplo, necesito hacer mercado, Señor, provéame el mercado, necesito que me des lo del mercado. Él verá cómo se lo da. No se ponga a decirle, Señor, necesito que me des la plata, o Señor, necesito que me... No, el Señor mirará a ver si le da la plata o si le hace llegar el mercado a la casa. Ese no es problema suyo. Usted pida lo que necesite. ¿Me hago entender? ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta referente a este punto? Porque sí es muy importante que aprendamos a pedir conforme a las escrituras. Otra pregunta. Cuando uno dice que obre en una persona para salvación, utiliza la palabra obre, ¿está bien? Yo digo, Sí, obra está en bien, mi porque papá, obrar obra en mi significa... mamá, obra. ¿Está bien? Sí, pero obra para la salvación. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve que está pasando por una situación X su familia. Y entonces usted dice, Señor, por favor, encausa todas estas cosas que están pasando para salvación, para la salvación de mi familia, para la salvación de fulanito. ¿Me hago entender? Profe, disculpe, ¿usted me puede repetir las dos últimas citas que es que no alcancé a copiarlas? Perdónenme que se me cayó la red. No sé si me alcanzaron a escuchar la última parte. ¿Hasta dónde quedamos? Que causara todas las circunstancias para salvación. Ok. Entonces, sí podemos pedir, Señor, obra, pero podemos pedir más específicamente, Señor, dale un corazón nuevo, Señor, hazlos nacer de nuevo, Señor, compúnjalos, convénzalos. No permitas que pequen, tráelos al arrepentimiento, encausa todo lo que viven ellos para la salvación, que ninguno de ellos se pierda, añádelos a los que han de ser salvos. Y todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico. ¿Listo? ¿Sí tenemos claro? Sí, señora. Ok. Ok, entonces, ¿quién tiene las siguientes citas, por favor? Efesios, ¿qué, pastora? Ya te digo la cita, permíteme. Efesios 6:18. Primera de Juan 5:14, quien lo tenga lo puede leer también. Lucas 22:42. Efesios 6:18, ¿qué dice? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Acuérdense que esa es la solución, orar en el Espíritu y permanecer en Jesús y en sus palabras. En el Espíritu, acuérdense que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo.
Entonces, guiados por el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo conocemos su voluntad? En su palabra. Entonces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que seamos salvos, que seamos santos, que seamos agradecidos, que hagamos el bien. Si pedimos alguna cosa en contra de esa voluntad, estamos pidiendo mal. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, se enamoran dos muchachos y entonces empiezan a planear para volarse de la casa. Ay, Dios mío, ayúdame que mi mamá no se dé cuenta. ¿Estará pidiendo bien? No, porque no es conforme a la voluntad de Dios, porque se va a pecar. Entonces no puede pedir de esa manera. ¿Listo? Y es lo que hablábamos ahorita, el ejemplo de Jesús en Getsemaní y en el Lucas 22. Fíjense que él planteó una solución, pero aún así dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, porque él sabía que la voluntad de Dios es la salvación de la humanidad. Entonces le dijo, no, no mi voluntad. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos con el siguiente estorbo, y es problemas en el hogar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Resulta que los problemas en el hogar se pueden convertir en un estorbo para nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:7, por favor. Profe, primera de Pedro, ¿qué? 3:7. Dice, primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que fíjense que si nosotros tenemos conflictos en el hogar, los esposos, esto puede afectar y hacer que nuestras oraciones tengan estorbo. ¿Cuál es la solución a esto? Efesios 5:25 y 5:33, por favor. Y Efesios 5:28 y 29. ¿Cuál creen ustedes que sea la solución? Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Efesios, ahí mismo, Julita, 28 y 29. 28. Asimismo, los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y el 33? 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y que la mujer respete a su marido. Fíjense que hay algo muy curioso, que a las mujeres no las manda a amar, sino a respetar. Respete a su marido. ¿Y al esposo a qué lo manda? El hombre ama A a tratarla amar. como al brazo, a amarla y a tratarla como al vaso más frágil. Sí, señora. Esa es la solución. Cuando hay conflictos en el hogar es porque no se está cumpliendo esta regla, porque la esposa no respeta a su marido y porque el marido no está amando a la esposa como a su propio cuerpo.
y se convierte en un estorbo para nuestras oraciones. Entonces necesitamos que el esposo ame a la esposa como a su propio cuerpo y que la esposa respete a su marido. Esa es la manera de que este estorbo sea quitado de nuestras oraciones. Y sí pasa mucho, ¿cierto? En los hogares. Entonces necesitamos quitar ese estorbo del hogar y de nuestra vida. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señora. Sí, señora. ¿Quién te Pastora, estorbó? pero Confía, yo tengo una señora. pregunta ahí. En el Hágale, caso de las hágale. en el caso de las que estamos separadas, porque digamos que ahí uno dice, ¿cómo así que un estorbo? Porque pues, digamos, estamos separados, o sea, hay uno que hace. Pues igual usted no deje de respetarlo así no viva con él. Usted debe seguirlo respetando. Respételo. ¿Sí? Eso no tiene que cambiar. Acuérdese Claro, que usted tiene que ir en ese hombre ¿Y está cómo se perdido. manifiesta el respeto? claro, pero ¿Cómo? bueno, digamos en mi caso, yo no me meto con él para nada, ni hablo ni digo absolutamente nada. Tampoco voy a decir que soy la mujer que, mejor dicho, ora por él, porque no, pues hay veces que no me nace. Entonces, eso se convierte en un estorbo para las otras oraciones que yo hago, el, digamos, no orar por él. Sí, señora. ¿Tú estás casada con él, cierto? Sí. Es tu carne. Daisy, esa es tu carne. Es una carne algo rebelde, pero esa es su carne. Métala en la pitadora para que vea cómo se ablanda la carne. Pero No, recuerda pastora, que En la ya me oración, pasa lo palabra del mamita. chao, me doy. que cuando se une con otra ya deja de ser su carne. No, falso. Ese va a seguir siendo su Así carne sería. porque en Dios no hay divorcio. Así es, pastora. En Dios Yo no sé, hay divorcio. pastora, que no hay divorcio. Eso yo ya lo tengo claro, ¿sí? Y yo sé que así, nosotros llevamos 4 años separados, pero pues yo no tenía tan claro el que no orar por él fuera un estorbo para las otras peticiones. Por ejemplo, lloro por mi familia, por mis hijos, y hay muchas cosas que pues no he recibido. Puede ser porque yo no oro por este varón. Y sí, ¿cómo te lo No, digo no, sin que suene? no escuché. Lo que pasa es que mira, cuando nosotros nos abstenemos de orar por las personas, no estamos teniendo misericordia de ellos. Y tú tienes que ver a este hombre como un hombre perdido que necesita ser salvo, que necesita conocer a Jesús. Y tú tienes la herramienta, que es la oración, que tú abones ese terreno. No necesariamente tiene que ser que él reciba el evangelio a través de tu boca, pero sí a través de tu testimonio, ¿sí? Y tus oraciones, que nuestras oraciones no son en vano. Ore por él. Señor, sálvalo, perdónalo. Mira, ponga amor en el corazón de este hombre por sus hijos. Señor, vuelve el corazón de este hombre a ti. No permitas que se pierda, que este hombre proceda al arrepentimiento, que este hombre sea salvo. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo suyo como esposa. Porque resulta que el trabajo de él como sacerdote del hogar debería hacer eso, pero pues como no conoce al Señor, pues no puede ser el sacerdote del hogar. Entonces, usted también es sacerdote del hogar, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, el deber del sacerdote es interceder a favor del pueblo. Y su pueblo es su familia, primeramente. Su pueblo es su esposo y sus hijos. Y usted que tiene el evangelio, Dios le va a pedir cuentas por él. Ore por él, perdónelo. En todas sus oraciones, perdónelo, porque es que resulta que cuando hay casos de separaciones, y sobre todo cuando hay hijos de por medio, ellos siguen haciendo cosas que lastiman. Y nosotros no podemos dejar que eso se acumule, Daisy, porque estamos acumulando la basura. ¿Se acuerda cuando hablamos de no perdonar? Entonces, al no orar por ellos, estamos acumulando la basura de lo que ellos han dejado, de sus cosas que hacen, de que no son buenos papás, de que hacen desplantes a los hijos,
de que le hacen desplantes a la mamá, de que no responden económicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, de que lo decepcionan, defraudan. Todas esas cosas son cosas que causan dolor. Y si usted no ora, se acumulan. Entonces necesita empezar a orar por él para que Dios lo perdone. Y respételo en el sentido de que no hable nunca jamás mal de él. Acuérdese que estamos llamados a bendecir y no maldecir. Si no tiene nada bueno que decir de él, no diga nada, mejor, para no pecar. ¿Sí me hago entender? Sí, y por ejemplo, ahí digamos otra pregunta. Digamos que cuando no responden económicamente y el que uno no haga nada, ¿está mal? O sea, no hacer nada en el sentido de, pues yo no me meto con él, ni procuro no tener ningún contacto con él, ni nada. Pero digamos, no responde y yo tampoco, o sea, sí le he pedido a Dios que responde y pues no ha pasado. Pero entonces, yo digo, digamos, si yo le pusiera una demanda, pues sería ir en contra de lo que Dios ha hecho conmigo, porque Dios me ha sustentado. Yo no puedo decir que a mí me ha hecho falta algo, por el contrario. Entonces, digamos que yo siempre digo eso, yo no lo demando porque pues finalmente Dios me sustenta, pero no sé si eso esté bien o esté mal a la luz de lo que uno deba hacer. Bueno, yo en cuanto a la demanda no te voy a responder. En cuanto a eso solamente el Señor sabrá cómo responderte. Pero en cuanto a que Él no responda, es que nosotros a veces no entendemos la trascendencia de las cosas. Resulta que Él por no responder por sus hijos está pecando delante de Dios porque no está cumpliendo su deber como padre. ¿Sí? Entonces, empiece a orar por Él, a favor de Él, pidiéndole a Dios que ponga en Él ese amor y esa responsabilidad de responder por sus hijos para que no peque contra Dios y contra sus hijos. Y que para que Dios lo bendiga, porque si él no provee para su casa, no recibe tampoco bendición. Entonces, que Dios permita que el Señor le provea para que él responda también por sus hijos y que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, sin necesidad de tú meter presión, sin necesidad de, sino que el Señor mismo le ponga ese deseo en el corazón. Y no dependa de eso. Así como hasta ahora ha dependido de Dios, sígalo haciendo. Que cuando llegue lo que él le vaya a dar, usted diga, ay, qué bendición, una plática extra. Daisy, es que yo ya lo viví. Entonces cuando llega uno dice, ay, qué bendición, llegó esta plática que no me la esperaba. Porque como uno no espera de nadie, sino del Señor, entonces uno lo ve de esa manera. ¿Sí me hago entender? Pero lo que necesita para usted y sus hijos, pídaselo a Dios. Y en cuanto a lo que él debe aportar, pídale al Señor que ponga ese deseo en el corazón de él, de darle lo que le corresponde a sus hijos y a su esposa, porque bíblicamente no solamente a los hijos le debe dar, sino a la esposa, para que Dios le prospere y le bendiga y cumpla con su deber filial, con su deber delante de Dios como papá y como esposo. Pero que Dios ponga eso sin necesidad de, pero no ponga los ojos en esa, pídalo, pero sin poner su corazón en eso, ¿sí me entiende? Sin poner su corazón, sino más bien a favor de él, porque empiece a pedir a favor de él, no lo haga pensando en que necesito esta plata, sino en que él necesita, en que él necesita ser salvo, en que él necesita ser un buen padre. Pida a favor de él. ¿Listo? Gracias, pastor. Y perdónelo, Daisy. No deje que se le acumule la basura. Esas pequeñeces no son minimidades, no son pequeñeces. Esas son esas pequeñas bolsas de basura que se van llenando de pura inmundicia, de gusanos y de todo. No, perdónelo. Lleve en oración todos los días. Mire, perdónelo, ore por él todos los días. Todos los días. Perdónelo, Señor, perdónalo porque no ha respondido como papá, perdónalo porque no ha sido un buen esposo, ten misericordia de él, sálvalo, no permitas que este hombre se pierda, revélale el evangelio, rodéalo de personas que le hablen de Jesús. ¿Sí? Ore por ese hombre para que sea salvo. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Listo? ¿Sí Sí, quedamos señora. ahí claro? ¿Alguna otra pregunta al respecto de este punto? ¿O todos claros? ¿Listo?
Bueno, muchas gracias por ese ejemplo de Daisy, porque sí, pasa, es de las cosas más habituales hoy en día dentro de los hogares. Y nosotros ahí es donde empezamos no a movernos por emociones ni sentimientos, sino por el plan de Dios que no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Sí, así como oramos por la salvación de los indigentes, oramos por la salvación del vecino amargado, oramos, ¿cuánto más no debemos orar por la salvación de los de nuestra propia casa? ¿Listo? Entonces, el siguiente estorbo, confiar en uno mismo. Y estamos en la era del yo, ¿no? Usted mira las redes sociales, empodérate, las predicaciones en las iglesias. Tú puedes, ánimo, empodérate. Pero confiar en uno mismo es un estorbo. Vamos a ver Proverbios 1 del 24 al 28. Mateo 26 del 33 al 35. Y es que ese confiar en uno mismo se convierte en un problema porque empezamos a depender de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría. Y nos pasa lo que dice en el libro de Romanos en el capítulo 2, que dice que por hacerse sabios se hicieron necios. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido, dice en el libro de Romanos en el capítulo 2. Entonces Como lo nuestros que propios vimos. razonamientos, esa autoconfianza que hoy en día se proclama, es muy peligrosa. Proverbios Es 1 del lo que 24 al vimos 20. en orgullo. Señora, Es como lo que vimos en orgullo, la autosuficiencia y no depender de Dios. señora, es parecido. Proverbios 1 del Proverbios 1 24. del 20 al 28. Por cuanto Mateo, llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. fíjense lo delicado que es este asunto. ¿Cuál es el problema? Dice, los llamé y no me quisieron oír. Les extendí mi mano, dice Dios, y no hubo quien atendiese, sino que desecharon mi consejo y no oyeron mi reprensión. ¿Eso por qué? Porque no, yo estoy bien así como estoy, confío en mis propias fuerzas, no necesito de la ayuda de Dios. Ese es un problema, confiar en nosotros mismos. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 26, 33 al 35, por favor. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Mateo 26 del 33 al 35. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pablo estaba confiado, ¿no? Perdón, Pedro. Pedro estaba confiado. Pedro estaba confiadísimo. No, Señor, yo no te voy a negar. Él estaba confiado en ese cariño que tenía por Jesús. Él estaba seguro de que viniera lo que viniera, él no lo iba a negar, de que era capaz de dar su misma vida por Jesús. Y cuando Jesús los llevó aparte a que oraran, ¿qué pasó? ¿Oró? ¿Oró Pedro?
Durmieron. Cuando los llevó a orar en el monte del Olivar. ¿Sí oró o no oró? ¿Qué pasó? No, se quedaron dormidos. Se quedó dormido, se confió, se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó en el momento en que llegó el problema, la situación, la tentación? Pues como se había confiado, mire, negó al Señor. Entonces no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. La solución, confianza y certeza plena en Dios y en Jesús. Esa es la solución, la confianza y la certeza plena en Dios y en Jesús. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En el año de la sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. También en Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos confiar en nosotros mismos, mire. No hay nada más engañoso que el corazón humano. No nos confiemos de nosotros mismos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿quién lo puede leer, por favor? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Señora. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadid. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que normalmente hacen los reyes cuando hay conflictos armados? Los reyes, los gobernantes, los presidentes. ¿Qué es lo que normalmente hacen? ¿Quién me puede decir? Gestiones de paz. Gestiones de paz. ¿Qué más hacen? Fortalecer su ejército. Fortalecen su ejército. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Hacen ¿Cómo? acuerdos. Estrategias de guerra, estrategias Alianzas para conocer el políticas. enemigo. Muy bien, alianzas políticas. Alianzas políticas. Se alían varios pueblos, varias naciones para hacer guerra o para solucionar conflictos buscan sus propias soluciones. Pero ¿qué hizo Josafat? Buscó amistades, buscó otros reyes para como hicieron Buscó a muchos otros Dios. reyes en Israel. Buscó a Dios. Él no se confió en su ejército, no se confió en alianzas políticas, ¿sí? No se confió en estrategias de guerra, sino que él dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Mira, este es el problema que tenemos, danos solución. No se confió en él, no se confió en que era un excelente rey, en que podía tener aliados en los reinos alrededor, sino que su confianza fue puesta plenamente y con plena certeza en Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos claros ahí? Entonces, esa es la solución. La solución a ese problema es la confianza y certeza plena en Dios y en Jesús. ¿Listo? Otro problema, la pereza. La pereza. Proverbios 13:4, Proverbios 10:26. Proverbios ¿Quién lo encuentra? 13:4. ¿Mm? Alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muy bien. ¿Y Proverbios 10:26? Como el Amén. vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. No se oye, mi pastora. Aún no te escuchamos, se te fue la onda. Hola, qué pena con ustedes. Les cuento que como está haciendo tanto calor, el teléfono me dijo, estoy muy caliente y funciona.
Así que, gracias a Dios. Entonces, la pereza es la falta de diligencia para hacer lo que tenemos que hacer. Un ejemplo claro de falta de diligencia está en Mateo 25 con las vírgenes. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? ¿Qué les faltó a esas vírgenes? ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta esa historia así brevemente? ¿Quién sabe la historia? ¿Quién me la puede contar? ¿Ninguno? Pues que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 de las prudentes, ellos alistaron aceite para sus lámparas y las otras 5 se ¿Qué trata esa confiaron. historia? ¿De qué trata esa Señor, parábola? de ¿Sí me nuestra vida sabe? espiritual. Estar ¿Cómo es la preparado, pregunta? nos llama el Señor. De perseverar hasta el fin. También puede ser, o sea, de ser diligentes, porque las vírgenes necias no tenían suficiente aceite y se confiaron en que el esposo tardaba en llegar. Entonces hicieron mal porque se confiaron y no tenían el aceite suficiente. Cuando el esposo llegó, ya no hubo tiempo de ir a recargar sus lámparas y pues se quedaron. Bueno, para poder entender eso tenemos que entender cómo funcionaban las lámparas de aceite. Resulta que las lámparas de aceite tenían capacidad para almacenar aceite dentro de ellas para 6 horas. Para 6 horas. ¿Sí? ¿Y a qué horas normalmente se prende una lámpara? ¿A las 6? Pronto ¿Sí? oscurece. Cuando oscurece, más o menos a las 6 de la tarde. Si les alcanzaba para 6 horas, ¿hasta qué horas les alcanzaba? Las 12. Hasta la medianoche. Entonces, ¿ellas qué pensaron? Les iba a ¿Qué pasó? alcanzar. Esposos llegaban antes. No, ellas Pues sabían que que a solamente alcanzaba hasta medianoche. Ellas sabían. Toda persona que utilizara una lámpara de aceite sabía que tenía una durabilidad del aceite en la lámpara de solamente 6 horas. Pensaron que el esposo llegaba antes. Pensaba que el esposo llegaba antes. Se confiaron y no fueron diligentes. Necesitamos aprender a ser diligentes, como las vírgenes prudentes, que la prudencia estuvo en que fueron diligentes y pensaron en el otro tramo de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ellas pensaron en el otro tramo. ¿Sí? Entonces, para la pereza, ¿cuál es la solución? Ser diligentes. Ser diligentes. La diligencia no va en afanarse. La diligencia va en planificar. Por ejemplo, hablando de las vírgenes precisamente. Para el reino de los cielos, para ser arrebatados, ¿qué requisitos tenemos que cumplir? ¿Usted sabe los requisitos que usted tiene que tener para ser arrebatado? Pues el primero es haber nacido de nuevo, de agua y de espíritu. Sí. ¿Qué más? Tener aceite suficiente. ¿Cuál es ese aceite suficiente? Sí. ¿Cuáles? ¿Qué aceite suficiente? El aceite Dale, dale. significaría el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago Morando para tener dentro. aceite suficiente? Que esté morando dentro de nosotros. La oración, el ayuno y la Ajá. lectura de la palabra. Muy bien, sí, señora. ¿Qué más necesitamos? Haber perdonado. Sí, muy bien. ¿Qué No más? tener tardanza, no tener por tardanza la venida del Señor. Muy bien. ¿Qué más? Estar en paz con todos. No le deba nada a nadie, ¿oyó? No se meta en deudas. No le deba nada a nadie.
Porque si el que debe es esclavo de su acreedor. Dice, está en paz con todos, no le esté debiendo nada a ninguno. Y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Guárdese en santidad. ¿Sí? Ser diligentes es todos los días hacer el check-in. Si el Señor viene hoy, yo tengo que tener listo el check-in y tener listo todo para irme. ¿Usted ya hizo el check-in hoy? Y mañana cuando se levante vuelva y hace el check-in. Todos los días. Porque el Señor viene y viene ya. Eso es ser diligentes. No descuidar esta salvación tan grande. Mantener mis vestiduras limpias. Sin manchas, sin tachas, sin arrugas, sin contaminación. Vivir en santidad. Eso es ser diligentes. A eso estamos llamados. Entonces seamos diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dijo el hermano Pablo, ¿cierto? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces no seamos perezosos, seamos diligentes. ¿Listo? Le quiero pedir a mi hermanita Julia si es posible entrar a los comentarios del chat y verificar los comentarios de las clases anteriores para compartir el link del registro de asistencia, por favor, que no me permite acceder. Para que lo compartas ahí, para que por favor registren la asistencia, todos. Ahí al link que va a mandar mi hermanita Julia. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Nos faltan los últimos 5 estorbos, que son los estorbos de los sentidos, y los veremos la próxima clase. ¿Listo? Los estorbos de los sentidos. Ahí la hermanita Julia acaba de mandar el link. Por favor, registre su asistencia en el link de asistencia. Y le voy a pedir a mi hermanita Nuri que finalice esta clase en oración. Señora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por la interferencia, gracias por absolutamente todo, Señor. Dios de la gloria, queremos pedirte en esta hora que por favor nos permitas analizarnos a nosotros mismos. Señor, que hagamos un escaneo de nuestra vida en esta hora y que miremos cuáles de estas cosas tal vez están siendo un estorbo para que nuestras oraciones no sean contestadas, para que nuestras peticiones no lleguen a ti. Ayúdanos, Dios amado, a reconocer, Padre Celestial, así como nos decía la hermanita acerca de su esposo, Señor Dios, y de el conflicto que tiene, Padre, que nosotros hagamos lo mismo, que nos asinceremos con nosotros mismos y que vayamos a ti, Señor, con ruego, con súplica, y que no permitamos que ninguna cosa, Padre Celestial, de las que hemos visto, de las que hemos oído en estas clases, sean estorbo para que nosotros podamos llegar delante de tu presencia. Permítenos, Señor amado, pedir perdón si es necesario, permítenos resarcir si es necesario, permítenos, Padre Celestial, Señor Dios, ir con completa seguridad de que tú nos vas a ayudar, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre de la Gloria, que bendigas a cada persona que escuchó esta clase y aún, Dios, a los que no pudieron conectarse por internet o por falta de tiempo, Señor, permite que también esta clase llegue a ellos, que cuando la escuchen en sus corazones haga mella, Señor amado, Padre Celestial, y podamos mejorar, podamos cambiar, podamos tomar decisiones. Señor, en esta hora te pedimos que por favor esta semana, desde ahora mismo, Señor, nos redargullas, nos hables, Señor Dios, de esto que hemos aprendido, nos hables, Padre Celestial, acerca de cada cosa que hemos visto, Señor Dios, y nos ayudes a que tengamos el entrenamiento, Señor, la clase
interactiva, la clase dinámica, Señor amado, y que nos podamos ver realmente y que podamos entender realmente y que podamos saber realmente si estamos haciendo las cosas bien o si nos falta o si todas estas cosas aún están en nosotros, si necesitamos tomar decisiones, cambiar en algunas cosas de estas, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, quita la pereza, Señor amado. Padre Celestial, ayúdanos a ser diligentes, Señor, a ser diligentes, Señor. Ayúdanos a pedir bien, Padre Celestial, a no pedir, Dios, de cualquier manera. Ayúdanos a ir a ti, Señor amado, con toda la ciencia, Señor, que nosotros ya tenemos, que hemos adquirido, Padre. Señor de la gloria, por favor, permítenos que esta semana sea la práctica y que la próxima semana cuando nos reunamos podamos decir, pastora, hermanos, miren lo que me pasó. Esto me sucedió, esto entendí, esto aprendí. Padre Celestial, que sea, Padre, muy productivas nuestras clases, Señor Dios. Enséñanos, 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 háblanos cuando caminemos, cuando vayamos al trabajo, cuando estemos descansando, cuando lleguemos a nuestra casa. Háblanos acerca de lo que hemos aprendido, Señor Dios, y enséñanos cada día, Padre Santo. Señor, gracias por la pastora, gracias por cada persona que se dispuso, que entró a la clase. Gracias, Dios, porque finalmente pudimos tener internet y pudimos, Padre Celestial, tener un tiempo, un compartir, Señor, y escuchar tu palabra. Padre de la gloria, permite que todos podamos descansar, que tengamos un sueño reparador, Padre Celestial, y que mañana podamos empezar de nuevo, Señor Dios, contigo y de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque todo lo que te hemos pedido, Señor, sabemos que tú lo has hecho ya, Señor, en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Que les bendiga y les Amén. guarde. Pues por la paciencia de esta Buenas clase. noches. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén. Bendiciones Igualmente. a Gracias, todos. pastor. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Lo mismo para todos. Bendiciones para todos.